queridos seguidores y seguidoras del canal, estamos en un nuevo capítulo de las tertulias. Este es un capítulo muy especial porque es un regalo para todos vosotros. Por esos 20.500 suscriptores que somos ya, seguimos creciendo y creciendo. Y una forma de agradeceroslo, como dije, es traer a una persona muy especial que os va a encantar en esta nueva tertulia. Es nada más y nada menos que Jesús Callejo, seguro que os suena. Es un hombre maravilloso al que tuve el placer de conocer hace ya algunos años y hemos seguido en contacto, hemos colaborado en varios programas de la Escóbula de la Brújula y os voy a hacer un resumen muy resumido de su trayectoria porque madre mía la trayectoria que tiene. La verdad que para mí es un honor contar con personas tan cultivadas, tan sabias y encima tan maravillosas y tan majas y tan amables como Jesús en mi vida y hoy en el canal para todos vosotros y vosotras. Bueno, pues Jesús Callejo es licenciado en Derecho, pero es que hace muchísimas cosas más. Cofundador del Museo de la España Mágica, junto a los miembros de la Orden del Toledo Oculto, uno de los cuales también habéis conocido, Gonzalo Rodríguez, el doctor en Historia que hemos tenido 2 veces aquí en el canal. Ha colaborado en revistas especializadas como Muy Historia y en programas de televisión como Cuarto Milenio, junto a Iker Jiménez, o El Punto sobre la Historia en Telemadrid. Ha publicado nada más y nada menos que 27 libros sobre enigmas históricos, leyendas y tradiciones populares, entre ellos La España extraña, junto a Javier Sierra, Secretos medievales, Grandes misterios de la arqueología o He visto cosas que no creerías. En 2013 se crea La Escóbula de la Brújula. Es un podcast, un programa de radio que lleva 12 temporadas con 500 episodios. De esto hablaremos más adelante, porque es un programa mítico que seguro que todos conocéis. Y además, mi grupo de música celtaquinia fuimos los encargados de componer el himno de la Escóbula que suena al final del programa desde hace unos años, que a la gente le encanta. O sea que hablaremos de eso al final de esta tertulia. Además, Jesús cada semana se encarga de la sección El Cronovisor, en el programa Ser Historia, dirigido por Nacho Ares, y colabora en el podcast Mind Facts, que va sobre ciencia y tecnología. Bueno, como veis, esto es un lujazo tener hoy aquí a este maravilloso hombre. Aquí lo tenemos. Bienvenido, Jesús, a estas tertulias. Muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda para estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti con esta maravillosa presentación. Madre mía. A ver ahora qué hablo yo para intentar mejorar todo lo que acabas de comentar. Así que te lo agradezco muchísimo. Ya sabes que lo más importante de todo lo que has dicho es que somos amigos desde hace muchos años y es una amistad que seguimos cultivando y que es maravillosa. Sí, la verdad que es un placer, ¿eh? Es un placer. Además, siempre que hemos coincidido, siempre hemos hablado de temas muy interesantes. Además, es verdad, pero aparte coincidimos también en aquel Congreso de Misterio en Zamora. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ahí también, eso no me acordaba, me acabo de acordar. Exacto, sí, hemos ¿Verdad, coincidido verdad? en varias ocasiones, Sí. siempre en momentos y escenarios muy mágicos, como tiene que ser. Realmente, ya sabes que al final el destino acaba juntándonos a los que tenemos las mismas pasiones y no solo nos une por la pasión por el misterio, la pasión por la música, sino también la curiosidad infinita por todo lo que nos rodea. Eso es. Y hoy vamos a hablar de cosas curiosas. Como este es un canal de música, las tertulias en principio surgieron por traer invitados de otros ámbitos, pero como apasionados del misterio y también de la música, vamos a hablar hoy de misterios de la música. Así que De vamos la a música empezar. clásica, además, también. Bueno, aunque también tocaremos alguna música más actual, ¿no? Pero me parecía curioso y yo creo que además bastante adecuado poder juntar las dos cosas, ¿no? La música y el misterio, porque ya sabes muy bien, Jezabel, que el misterio está en todas las facetas de la vida. Exacto, mucho más de lo que nos pensamos. Mucho Esto más. es, sí, la vida es como una capa de cebolla, hay gente que ve la primera capa y todas las que están por encima y por detrás se interrelacionan. Así que bueno, Totalmente. Eso es lo bonito también, un poco, tener esa perspectiva de la vida y sobre todo esa actitud, ¿no? De que tenemos que tener, como los niños, ¿no? Esa capacidad de asombro y de sorpresa continuamente, porque la vida, cada día, no solo es un regalo, sino que nos da sorpresas continuas. Pero para eso hay que tener un poco las antenas desplegadas, para eso hay que darse cuenta y saber mirar. eso es. El tener una mente abierta, en eso coincidimos, es la forma más adecuada de aprender y no encasillarse ni encorsetarse.
Abrir Esa es las la letras. idea, esa es la actitud, efectivamente. Eso es. Y para que este programita que hacemos hoy, con todo el cariño, sirva para abrir mentes, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Pues me Así parece bien. Así que vamos a empezar por uno de los casos que tenemos preparados para hoy, que es la famosa maldición de la novena sinfonía. Yo que soy compositora, por suerte todavía sinfonías no he compuesto ninguna, así que espero no llegar a la 9. A ver, cuéntanos, cuéntanos Jesús, ¿qué pasa con este misterio, esta maldición? Bueno, es una especie de leyenda urbana, ¿sabes? Que al final no es una maldición como tal, pero todo surge alrededor de Beethoven. Sabes que una de las sinfonías más famosas de Beethoven es la novena sinfonía. ¿Y qué ocurre? Pues que poco después se muere. Es decir, cuando intenta componer la décima no la concluye. Y entonces, bueno, ya empezó a haber un rumor en aquella época, una especie de run run, de, bueno, cuidado, porque la novena sinfonía es como un límite temporal y un límite musical que aquel que la compone, pues, las ciña y va cubriendo malvas, ¿no? Y dice, bueno, pues es un poco así se generó. Y es verdad que luego, con distintos compositores a lo largo de la historia, tenía como una cierta precaución a la hora de componer la novena sinfonía. Uno de ellos, por ejemplo, Mahler, ¿no? Gustav Mahler, uno de los grandes compositores, también muy supersticioso, que es lo que le suele pasar a los grandes creadores, ¿no? Luego te comentaré tus supersticiones particulares, pero todo el mundo tiene también esas supersticiones de cara a la creación, ¿no? A la creación artística, sea de una obra literaria, de una obra pictórica, escultórica y, como no, también musical. Bueno, pues efectivamente Gustav Mahler, en su momento, incluso llegó a decir Alma Mahler, a su gran musa y su gran esposa, dice, parece que la novena es un límite y no se sabe qué pasará si alguien va más allá. Y efectivamente, cuando él compone la novena sinfonía, no la llama la novena sinfonía, sino que la llama la canción de la tierra, le quita el número, por si acaso, dice, voy a quitar el maleficio. Y efectivamente no pasa nada, estrena la canción de la tierra, que sería pues supuestamente el número 9. ¿Y qué hace después para intentar evitar ese malfario, por decirlo así? Compone otra sinfonía y esa sinfonía sí que la denomina la número 9. Un poco como saltándose un poco el destino. Pero claro, con esto ya era suficiente, con esto ya de alguna forma había conseguido superar la maldición de la novena sinfonía. Pues desgraciadamente pues no pasó así, porque él falleció en 1911 antes de terminar la sinfonía número 10. Entonces, al final intentó hacer esa especie de subterfugio, pero no le sirvió de nada porque, aunque lo llamara la novena sinfonía, cuando compone la décima, igual que le pasó a Beethoven, acaba diñándola. Bueno, pues eso dice que es algo que se generó también con Franz Schubert, nunca llegó a componer nueva sinfonía, nueve, porque Franz Schubert terminó, me parece que con 7, con 8. Con Borsa también le ocurrió, nunca llegó a componer la novena sinfonía. Con Anton Bruckner le pasó lo mismo, con Glazunov, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto es lo que hizo que se fuera aumentando un poco, como pasa con el Club de los 27, ¿no? Sí, Con la música pop y el músico rock. Cuando llegas a los 27 años parece que mueres y si no mueres, pues has saltado esa maldición. Bueno, pues si aquí no pasaba mueres, un poco lo te mismo. mueren. Claro, exactamente, sí, porque dice, cualquier cantante de pop o de rock cuando cumple 27 años dice, madre mía, vaya año que me va a tocar. Y mira, la última fue Amy Winehouse, ¿no? Me parece que fue Sí. la que muere también con 27 años. Bueno, pues aquí pasa un poco parecido con la novena sinfonía. Pero hay alguien que al final rompe, ¿no? Rompe la maldición por fin, que era Dmitri Sostakovich. Entonces, Dmitri Sostakovich, que ya conocía perfectamente, ¿no? Esta leyenda, pues llega a componer hasta 15 sinfonías y la novena, como sabía un poco lo que iban a decir de él, hace una sinfonía un poco satírica, un poco burlesca, ¿no? Un poco distinta a todas las sinfonías que había compuesto Sostakovich. Pero claro, era la época, este hombre era ruso y era la época de Stalin. Y a Stalin, cuando escucha esta sinfonía, no le gustó absolutamente nada, con lo cual se estuvo jugando la vida, porque caerle mal a Stalin era muy peligroso en aquella época, ¿no? Pero bueno, aún así sobrevivió y de hecho, la número 10 la estrenó después de la muerte de Stalin, porque ya no se atrevía a seguir componiendo sinfonías mientras Stalin viviera, y siguió componiendo hasta 15, con lo cual rompió totalmente esa maldición. Pero bueno, luego incluso hubo autores como Joseph Haydn, que no solo compuso 9 sinfonías, llegó a componer 104 sinfonías, o sea que como ves, la maldición también era un poco relativa, aunque el que más, dentro del libro Guinness de los Récords, el que más sinfonías ha compuesto, esto sería como pregunta de trivial, ¿quién crees que fue? El que más sinfonías ha Sí, compuesto. sí. Joseph Haydn compuso 104, este compuso mucho más. Fue un director de orquesta finlandés, no muy conocido, no muy conocido, Leif
Segerstam. Bueno, pues llegó a componer ni más ni menos que 244 sinfonías. Yo creo que escribía una cada vez que se levantaba y desayunaba. Madre mía, qué barbaridad. Dedicar la vida entera solo a eso, ¿eh? Solo eso, solo sinfonías, aparte de otro tipo de canciones, de músicas y de composiciones. Pero bueno, por eso digo que es una leyenda urbana, pero que se mantuvo durante bastante tiempo y sobre todo ahora ya, en general, ya los compositores no componen sinfonías, pero en la época donde este tipo de composición era muy habitual, ¿no? En las orquestas de cámara, la novena siempre tenía ese puntito, ¿no? De superstición, de cuidadín, cuidadín, a ver qué pasa, que no le ocurra lo de Mahler, que no le ocurra lo de Beethoven. Pero bueno, ya has visto que cuando entras en detalle en cada una de ellas, y podíamos analizar muchos más, pues ves que sí, que había una parte de cierto, como suele pasar en muchísimas supersticiones, pero otra parte mucho más exagerada. Mm. Lo curioso de Beethoven es que la novena es una no sinfonía en realidad, porque sinfonía es sin voz, ¿no? De alguna forma, y tiene ese maravilloso coro. Entonces ¿No? sería como una no sinfonía en el sentido de que tiene toda la estructura de la sinfonía, pero mete ahí el coro, el famoso himno a la alegría que Exacto. todo el mundo conoce, que es espectacular y maravilloso. Entonces, de alguna forma está rompiendo ahí también la estructura de la sinfonía. Sí, pero cuando él lo compone todavía no existía esa maldición, con lo cual él tampoco era Mm, consciente, ¿no? De que al final iba a ser su última sinfonía. En el fondo, con Beethoven fue su testamento musical, porque verá que tiene sinfonías buenas, ¿no? La quinta también es una maravilla. espectacular. La tercera ni te cuento. Pero la novena es cierto, era ese coro además con el himno de la alegría. ¿Sabes que además la letra del himno de la alegría es de Schiller, uno de los grandes poetas alemanes? Mm. Bueno, pues Schiller era masón. Luego, si quieres, comentamos también, en fin, la influencia masónica en la música, y siempre se especuló si Beethoven también sería masón. Nunca se ha demostrado, ¿no? Así como otros compositores de la época, tanto austriacos como alemanes, sí que lo fueron, Beethoven no, pero el hecho de que escogiera aquella letra, esa música tan potente, ¿no? Que tanto vibra y además que se ha convertido, pues ni más ni menos que en el himno europeo, pues sí que indica de que efectivamente él tenía coqueteos con algún tipo de sociedad secreta que por entonces en el siglo XIX abundaba pero bastante. Y de hecho, el que no era de alguna sociedad secreta era un mindundis, porque Mm. les gustaba mucho el conocimiento ortodoxo, pero también les gustaba mucho el conocimiento heterodoxo, el que te lo daban este tipo de sociedades secretas donde había que cumplir una serie de ritos de iniciación, de secretos más o menos velados, en fin, era algo muy curioso del cual compartieron y bebieron muchísimos compositores, y no solo compositores, sino también escritores y pintores. Mm. Pues de eso hablaremos más adelante, porque Mm. estaba apuntado que da para hablar para mucho. Y ya que has citado, antes de meternos en más misterios y demás, ya que has citado antes a Haydn, ¿sabes que hay una curiosidad también misteriosa de Haydn? A ver, a ver. Haydn era un compositor muy importante en el siglo XVIII, de hecho, de alguna forma podría ser como una especie de hermano mayor o padrino de Mozart, de cierta forma, de hecho ayudó a que Mozart pudiera ir a Inglaterra, y Mm. fíjate, ahora, hoy en día Haydn para la gente común es mucho menos conocido que Mozart, pero en ese entonces Haydn era una gran estrella, era, vamos, el compositor top de la época, mucho más conocido que Mozart en sus inicios. Bueno, pues se exhumó el cadáver de Haydn y faltaba la cabeza. ¿Eso lo Anda. sabías? Alguien profanó la tumba y se llevó la cabeza. ¿Con qué fin? No lo sé, pero eso sí que es misterioso, ¿eh? Bueno, hay varios casos. Bueno, por ejemplo, de la cabeza de Mozart tampoco se sabe nada. Por cierto, Mozart y Haydn fueron masones, por Sí, sí, cierto, ¿no? sí. O sea que ellos también estuvieron en distintas logias. ¿Sabes qué? A Mozart, cuando muere, al final acaban enterrando en un osario común. Entonces siempre se ha buscado un poco sus huesos y sobre todo su cabeza, porque sabes que en aquella época estaba muy en boga la frenología. La Sí, para frenología se estudiar pensaba que el en carácter, función de la ¿no? estructura Sí. del cráneo, pues ahí estaban las capacidades del genio, ¿no? O del psicópata, porque también se pensaba que la estructura del cráneo, de la fisonomía, podía indicar si tenías tendencias para asesinar o tenías tendencias para hacer cosas muy creativas y muy positivas. Mm. Entonces, bueno, se intentó buscar siempre la cabeza de Mozart, porque claro, estaba considerado un auténtico genio y no había forma, porque al estar en un usuario común, y de hecho se llegó incluso a hablar de dos calaveras distintas, porque claro, como estaban muy cotizadas, siempre hubo alguien que sacó una calavera diciendo, esta es la de Wolfgang Amadeus Mozart, y otro dijo, no, la verdadera es la mía. Entonces, a día de hoy no se sabe cuál es la auténtica calavera de Mozart y nunca se va a saber, sencillamente porque efectivamente en un osario común al final todo era un poco especulación, un poco picaresca también por parte de la Mm. gente que se quería beneficiar de esto.
Pues mira, al final el tema este de la masonería era más adelante, pero como ya está surgiendo, si quieres lo tratamos ahora. Venga, La sí, porque están surgiendo compositores masones, muchas gracias. efectivamente. Así que la famosa relación de Mozart con la masonería. Mozart se inicia como masón el 14 de diciembre de 1784 y que eso mucha gente lo conoce. Lo que no saben es que su padre, Leopold Mozart, que es el que le enseñó a tocar, a componer y demás, también era masón. O sea que es probable que hubiera ahí como una relación ya de familia. Y bueno, cuéntanos si quieres tú todo lo que sabes del tema, porque anda que no hay para cortar en las obras de Mozart sobre la masonería. Algunas así, la más conocida, que es evidente su simbología masónica, sería la ópera de la flauta mágica, que tiene esa simbología, esa ambientación en Egipto, la trama tiene partes que parecen como un rito iniciático, una prueba iniciática, el hablar de la fraternidad, de la importancia de la sabiduría, pero a ver, cuéntanos Jesús, que tú eres el invitado. Hay No, mucho que cortar. sabes tú mucho más que yo, sin ninguna duda. Pero no, hombre, yo creo que la flauta mágica es algo que nos entusiasma a todos, ¿no? Porque cuando la he escuchado, e incluso cuando era pequeño mi hijo también se la puse y le encantó, fíjate, porque le conté un poco la historia de qué iba la flauta mágica y cuando conoces la historia y conoces un poco también toda la simbología que hay alrededor de esta ópera, que son de las que se escuchan muy bien. A mí cuando me preguntan, yo no soy especialmente un especialista en ópera, ¿no? Pero cuando me preguntan, oye, ¿con qué óperas me puedo iniciar? ¿Por qué ópera puedo escuchar? O le digo, no empieces con Wagner, ¿no? Porque entonces ya no vas a escuchar ninguna ópera en tu vida. Se muere. Claro, Wagner ya es para oídos mucho más cultivados y que te guste mucho, ¿no? La ópera, a pesar de que fíjate que Wagner tocó muchísimos temas mitológicos, ¿no? Como el Anillo de los Nibelungos. Pero una forma para iniciarse en la ópera, sobre todo para mucha gente joven ahora, ¿no? Que es como un terreno un poco vedado, también pasa también con la zarzuela, pues la flauta mágica yo creo que es imprescindible, ¿no? Para empezar con ella. Igual que también con alguna ópera de Rossini, también. Que por cierto, Rossini era un supersticioso de todo y lobo. También, si quieres, comentaremos algo, algo Sí, suyo, ¿no? además la ópera italiana es muy fácil de escuchar, como la de Mozart, en el sentido que es muy, muy agradable, no es como has dicho tú, una ópera de Wagner que te puedes pegar ahí 5 horas, 6 horas. Claro, claro, a eso voy. Es como bastante más denso. A eso voy, a eso voy. Entonces, bueno, nada, la flauta mágica, como tú bien has dicho, corresponde a un compositor, pues eso, masón, donde toda la estructura, toda la trama, por cierto, el libreto es de Emmanuel Schikaneder. Uy, Schikaneder que era también masón también. era masón, claro, Schikaneder sí era, claro, es poco conocido en cuanto a su filiación, porque bueno, los libretistas no eran, no eran los que más sonaban, ¿no? A nivel mediático, pero Schikaneder escribió muchísimos libretos y muchísimos guiones, siempre relacionados con el mundo de la masonería. Entonces el masón, pero un poco yo creo que por tendencia natural, lo que quiere es que en su obra aparezca un poco ese mensaje, ¿no? A veces subliminal, de lo que busca el masón. Ya sabes que el masón lo que busca es, como o sea, dentro de la simbología masónica, pues ese hombre, por decirlo así, o esa piedra bruta, poco a poco ir puliéndola, puliéndola, puliéndola para convertirse en el gran hombre o en la gran mujer de sabiduría, de conocimiento, ¿no? Y es un poco lo que se busca en esta obra, La flauta mágica. Por cierto, Mozart fue iniciado en la logia de la beneficencia y también fue iniciado a la vez su padre, Leopoldo Mozart, o sea que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y porque, claro, esto es como todo, en el ambiente familiar, si tú vas mamando desde pequeño todo este tipo de ideología, que es más que de una ideología, es una filosofía de vida, ¿no? La masonería, aunque se ha asociado a sociedades secretas, son más bien sociedades discretas, ¿no? Porque tampoco lo ocultaban. Y de hecho, ser masón en aquella época incluso te daba beneficios, ¿sabes? Te daba como una especie de prerrogativa. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos durante la Constitución americana y los primeros padres de América, ¿no? Desde Washington y compañía. Ser masón era como una estructura un poco superior, como diciendo, bueno, yo sé de lo que sé, imagínate de política o de arquitectura, de ingeniería, pero además soy masón, con lo cual tengo esas claves esotéricas, tengo esas claves iniciáticas, esas claves herméticas que me permite ser un poco mejor persona. Pero mejor persona no como orgullo, sino para ayudar más a la gente, porque en el fondo lo que buscaba la masonería con la música y con sus distintas obras arquitectónicas era hacer mucho más equilibrada y mucho más feliz la vida de la gente, ¿vale? O sea, que ese es un poco lo que se buscaba.
Y eso es lo que intenta hacer Mozart en sus obras, no solo Mozart, hay otros compositores que también lo hacen. Entonces, bueno, pues lo que se busca en esta obra es eso, esos personajes, donde por una parte está, como bien sabes, Sarastro, ¿no? Que es el sumo sacerdote de Isis y de Osiris, y por otra parte está la Reina de la Noche, cuya aria, sabes que es una de las arias más famosas, más espectaculares y más maravillosas de la historia de la música clásica en general y de la ópera en particular. Entonces, bueno, y luego Papageno, Papagena, en fin, esa historia y ese romance de amor, todo ese tipo de cosas son apasionantes y por eso yo siempre aconsejo, y me imagino que tú también, que se escuche esta ópera, pero no solo se escuche por la musicalidad, por la perfección que tiene su música, sus arias, sino también por la estructura, por la trama. Y poco a poco veremos, sabiendo un poco en qué consiste la filosofía masónica, que lo que se busca es eso, ir perfeccionando esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y cómo a poco pues los enemigos, los ayudantes, los aliados que van apareciendo a lo largo de la ópera, pues van consiguiendo esa obra, ¿no? La obra de la autorrealización y de que los personajes pues al final acaben siendo más virtuosos, que al final la virtud gane sobre el caos. Bueno, eso es un poco lo que se busca. Pero ya digo, siempre se ha considerado que es la primera ópera masónica y no es verdad, porque anteriormente, en 1731, ya se compuso otra que era El masón generoso, ¿no? Que sería la primera obra dedicada a la masonería. Pero es cierto que La flauta mágica, ya el título ya nos pone un poco en consonancia con lo que nos quiere decir, ya el título nos está hablando de ese poder de la naturaleza, de ese poder de los pájaros también, el canto de los pájaros. Acuérdate, Jezabel, que cuando se habla del canto de las aves o el canto de los pájaros, se está hablando de un lenguaje iniciático, de un lenguaje adámico, es decir, un lenguaje que nos remite directamente al paraíso terrenal. Por lo tanto, el lenguaje de los pájaros era el lenguaje de los iniciados, el lenguaje de aquel que sabía algo más que el resto de los ciudadanos porque había sido iniciado. Bueno, pues todas estas son unas cuantas claves a tener en cuenta a la hora de escuchar la flauta mágica. Y por otra lectura del canto de los pájaros podría ser el poder de la frecuencia, de lo que allá hablaba ya Tesla y hablan muchos músicos, entre ellos yo en este canal, ya lo sabéis, y desde el mismo origen del libro primigenio que sería la Biblia, ese en el principio fue el verbo, nos está hablando en el principio fue la vibración, todo es vibración, como decía Tesla, o sea, sería como otra lectura más. Y desviándonos un momento de la música, Jesús, ya esto es pregunta por curiosidad, porque tú piensas, en origen, parece que la creación de la masonería fue algo altruista, como una forma de estar como un paso más allá del sistema, ¿no? Estar más despierto y buscar respuestas a las grandes preguntas y sobre todo a el despertar de uno mismo con su trabajo personal y demás. Pero hoy en día que está todo intervenido, manipulado y contaminado, sociedades como la de la masonería, que luego se dice que en realidad hasta el grado 33 nadie sabe nada y a partir de ahí es donde se empieza a saber algo. ¿Tú crees que ahora está todo intervenido y manipulado? Así se dice, que al final todas las sociedades secretas desembocan en una. Que visto así, uno prefiere ir por libre y trabajarse a sí mismo, ¿no? Sin meterse en cosas raras. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, la verdad que el tema es tremendo, ¿no? Porque tiene muchísimos flecos, pero bueno, de forma resumida, ¿no? Porque ya daría mucho de sí todo el tema. Estamos hablando de la masonería, pero bueno, de las mismas circunstancias y las mismas directrices tendría también los Rosacruces o la teosofía o la antroposofía de Russell Steiner. Es decir, son como movimientos filosóficos, místicos, espirituales para eso, para el despertar. Tú has dicho la palabra clave. ¿Qué ocurre a día de hoy? Esto sigue existiendo. Siempre ha habido dos tendencias en el conocimiento, no ahora, sino siempre. Ahora, por exceso de información hay mucha ignorancia y antes por defecto de información había mucha ignorancia, pero en el fondo sigue habiendo mucha ignorancia. Dices, no, si la mayoría de la gente son titulados en algo ya, pero tú pregúntales sobre cualquier tema y verás que hacen agua es casi todo. ¿Pero por qué? Porque tenemos tanta información que la gente no sabe discernir lo que es el trigo de la paja, ¿no? Lo que es de las verdades, de las mentiras o de las medias mentiras. Entonces estamos imbuidos en un mundo precisamente de despistes, ¿no? De señales un poco aleatorias, de fuegos artificiales que nos despistan del auténtico camino. Y el auténtico camino, Jezabel, tú lo sabes bien, es el autoconocimiento, es saber un poco por qué estamos aquí en este planeta. O sea, nos puede interesar la música, nos puede interesar la literatura, nos puede interesar la biología, nos puede interesar la astronomía, pero en el fondo todo este tipo de conocimientos lo que nos hacen es conocernos un poco más a nosotros mismos, conocer o bien nuestra ignorancia, o bien nuestra sabiduría, o bien nuestras habilidades, o bien nuestros talentos en ciertas disciplinas. Por eso nos destacamos más en unas cosas, otros en otras, pero sobre todo conocer muy bien
¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es un poco nuestra misión y nuestro propósito de vida? ¿Qué ocurre ahora? Pues que efectivamente esas dos tendencias siguen existiendo. Las dos tendencias es un poco la masa en general, ¿no? La mayoría que se mantiene en una especie de neblina, de oscuridad, o vamos a llamarle de ensoñamiento, y siempre hay una minoría de gente, que es la tradición hermética, de gente más despierta, los que están un cuarto de hora por delante de los demás, que son los que van señalando el camino, como diciendo, bueno, cuidado, ojo, si queréis aprender un poco cuál es el auténtico significado de la vida, hay que hacer o no hacer determinadas cosas. Entonces, eso sigue habiendo. Es cierto que los medios de comunicación masivos, como puede ser el cine, como puede ser la televisión, normalmente la gente despierta no son los que aparecen ahí, son los que aparecen un poco los engañadores profesionales, pero que muchas veces no te engañan de forma deliberada, sino que sencillamente están dentro de un sistema de valores, ¿sabes? Que les conducen al materialismo, les conducen un poco, Gonzalo Rodríguez seguro que lo ha comentado muchísimo, ¿no? A ese nihilismo, a esa especie de solo veo o solo creo lo que veo, lo que puedo tocar, y se deja de lado todo ese camino espiritual, ¿sabes? Ese camino de evolución humana, que yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Pero hay mucha gente que sigue ese mismo camino también, que sigue el camino de la evolución personal. Algunos metidos en sociedades secretas, ¿vale? O sociedades discretas, como puede ser la masonería. Yo tengo muchos amigos masones, algunos que conocen bien un poco lo que es esa filosofía masona, y otros pues a lo mejor están metidos en la masonería porque sí, porque bueno, se quieren entretener en algo y es otra forma. Pero eso ya te digo, el que seas masón o el que seas Rosacruz o el que seas de una determinada sociedad no quiere decir que seas más listo, que seas o que seas una persona más despierta. Eso te lo da la experiencia, eso te lo da una serie de conocimientos que tú tienes que ir acumulando a lo largo del tiempo. Y sobre todo no te lo da el que tú escribas sobre ello o hables sobre ello, te lo da tu forma de actuar, tu forma de comportarte con los demás. Entonces, sigue habiendo una cantidad importante de seres, vamos a llamarles de luz, ¿vale? Que a mí me gusta llamarles así, seres de luz, seres luminosos, seres que aportan cosas positivas, cosas luminosas, cosas altruistas, cosas solidarias en la vida, y luego hay una masa muy importante de gente que no se enteran de nada, que viven en la ignorancia, y hay otra pequeña masa, muy pequeña por suerte, de gente oscura, de gente que pone zancadillas, de gente que intenta evitar el conocimiento, de gente que te intenta meter mentiras o engañarte continuamente, ¿no? Pero engañarte continuamente diciendo que eso es lo mejor para ti, lo cual es peor todavía, ¿sabes? Entonces, siempre nos hemos debatido a lo largo del mundo, y sobre todo de esta sociedad occidental y con tanta trascendencia mediática, siempre nos hemos debatido entre eso, ¿no? Entre la gente de conocimiento que siguen acumulando una serie de valores, entre la gran masa ignorante, y cuando me refiero a ignorante, ya te digo, no es con independencia de que tengan títulos o no tengan títulos, me refiero a que viven conforme a unas consignas que les marcan el poder dominante en ese momento, ¿no? O sea, siguen un poco lo que dice el presidente de turno, el otro, el de más allá. Y luego, ya te digo, hay una masa más pequeña, pero de gente, desde mi punto de vista, oscura, que lo que intenta es paralizar la evolución del ser humano, ¿no? Y esos son, para mí, los realmente peligrosos, porque normalmente son los que muchas veces controlan los medios de comunicación, son un poco esos que se dicen los que están detrás, los que mueven los hilos del mundo. Y los que mueven los hilos del mundo no es el presidente de cada país, que en el fondo son también títeres, es gente mucho más peligrosa. Pero a la vez hay gente muy luminosa que cada día está sembrando una estrella, que cada día está sembrando semillas de luz. Y esos son con los que quedamos. Esas semillas de luz, esos seres luminosos, son los que iluminan el mundo. Y a fe que en tu canal estás contribuyendo muchísimo a esa iluminación. Ay, gracias, Jesús. Eso es lo que intento. Ahí poco a poco, aunque sea de forma pequeña, de forma sencilla, de forma local, pero ya con plantar una semillita a cualquier persona que haga, cuestionarse un poco más o plantearse un poco más, lo que has dicho antes, las palabras clave, despertar y autoconocimiento. Eso yo creo que es la clave, el tener la brújula interior para que cada uno siga su propio camino. Muchas gracias por esta intervención porque ha sido interesantísima y creo que necesaria y que la gente la va a agradecer. Así que nada, bueno, seguimos después de este paréntesis tan magistral con Mozart, que bueno, tiene otra composición masónica que es la Gran Misa en Do menor, que es espectacular. Y luego hay otro misterio en su vida, que es el famoso encargo del Requiem. Ahí, si quieres contar algo, esto es fascinante y es algo que ha llamado la atención de mucha gente, ese misterioso enmascarado que llega a su casa. Sí, nunca se ha sabido muy bien quién fue ese misterioso, pero ese que le encarga, ¿no? Sus últimas
obra musical a sabiendas de que era su testamento musical, porque era el Requiem, él ya estaba bastante enfermo, Mozart, en aquella época. Y de hecho, Mozart, como bien sabes, si no hubiera muerto tan joven, hubiera hecho, bueno, pues obras increíbles, ¿no? De todo tipo, de cuño. El problema de Mozart era que normalmente navegaba entre dos mundos, por decirlo así, un poco ese mundo mucho más de la fama, muy ególatra, ¿no? En las cosas que él hacía, y luego él luego tenía un conocimiento muy profundo de ciertos temas que luego dejaba reflejados, como no, en su música. Pero bueno, es cierto que si no hubiera muerto tan jovencillo, este hombre, con 35 años, ni más ni menos, Sí. de hecho, hubiera compuesto muchísimas más cosas, nos hubiera dejado muchísimas más alegrías, ¿no? En forma de notas musicales. Pero sí, siempre se ha especulado quién sería ese personaje. Siempre se habló que si era Salieri, para nada. De hecho, lo que se cuenta en la película de Mozart, cuando tiene esa controversia con Salieri, tampoco fue verdad. Salieri le admiraba muchísimo a Mozart. Otra cosa es que tuviera una envidia sana, como prácticamente tenían todos los compositores de la época. Todo el mundo quería ser Mozart. A ver, con ese talento, ¿quién no, sabes? Pero, ya te digo, nunca se supo. Lo que sí se sabe es que para él, para Mozart, el Requiem sabía que era su última composición. Él ya estaba prácticamente agonizando y tenía mucho interés en terminarlo porque era un poco como dejar como esa última píldora, ¿no? de sabiduría para la posteridad. Entonces, ya te digo, las especulaciones son muchas. Yo descarto que fuera Salieri. Sencillamente fue alguien, posiblemente dentro de la orden masónica, que sabiendo ya que estaba mal, pues quería que esa obra se compusiera y además le apremiaban con tiempo, ¿no? Y con dinero, aunque el dinero a él le daba exactamente igual, porque bueno, tenía bastante dinero y lo dilapidaba, pues como bien sabes, ¿no? Con todo tipo de vicios De hecho, mayores y menores. murió en la ruina, o sea, dejó a su mujer en la ruina Claro, absoluta. exactamente. O sea, Efectivamente, sí, porque era, pues eso, dilapidaba un poco todo. Por eso mismo, porque a pesar de que era masón, se supone que se le tenía que atribuir un cierto conocimiento superior. Pero ves, para mí, en este caso, es el clásico masón que era masón de título, y él no lo ocultaba para nada, por supuesto, pero no de vida. Es decir, él luego no tenía, por decirlo así, una vida virtuosa, una vida donde él ejerciera un poco ese conocimiento para ayudar a los demás con su forma de ser, me refiero, ayudaba a los demás con su música, pero no con la forma de actuar, que bueno, que parece que era pues bastante díscolo, bastante cachondo, mental, y eso pues cabreaba también a muchísima gente, porque claro, cuando alguien veía que tenía tanto genio, ¿no? Que tenía un talento y luego pues le encantaba hablar siempre de caca, pedo, culo y pis. O sea, que sí, incluso hizo alguna que otra poesía siempre relacionada con estos temas escatológicos. Entonces, claro, esto te llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser que este hombre con este talento al final lo que le guste es hablar de los culos? Bueno, pues así era Mozart. Y ese era el gran personaje, esa era la gran dicotomía que tenía en la vida personal, en la vida real, Wolfgang Amadeus Mozart. Así que ya te digo, sobre el Requiem fue esa joyita peculiar y ese misterioso encargo que yo creo que le hizo a alguno de sus hermanos masones. podría ser. Y de hecho, estaba al borde de la muerte este pobre hombre y que no lo acabó, lo tuvo que acabar su discípulo más aventajado porque no lo llegó a terminar. Pero es una obra que si no la conocéis, queridos oyentes, de verdad, una obra magistral de la música clásica completamente atemporal, pero atemporal. Sí. Fijaos que ya han pasado unos cuantos siglos desde la composición de este Requiem y es que lo escucháis y sigue de rabiosa actualidad, es fácilmente escuchable incluso para quien no tiene el oído hecho a la música clásica. O sea, los artistas que suenan hoy en día en la radio y en estadios dentro de 10 años, la mayoría habrán sido olvidados, pero esta música es eterna completamente. Es eterna, efectivamente. A ver, las obras de arte, y esta es una obra de arte, siempre es eterna, efectivamente. Entonces esto pues pasa como la novena sinfonía que hemos comentado antes, o la marcha turca, ¿no? De Mozart. Son obras que van a permanecer siempre. Y fíjate que se han compuesto miles y miles y miles de partituras, igual que pasa con miles y miles de obras literarias o de novelas. Y al final, las que recuerdas, ¿cuáles son? Pues eso, recuerdas 20, 30, pues lo mismo pasa con este tipo de composiciones. Y en este caso, pues eso, esta misa, porque es un requiem, pero ya sabes que también es una especie de misa, ¿no? Pues quedó ahí para siempre, como tú bien dices, es un referente, es una especie de como de acto litúrgico católico, porque estamos dentro de ese contexto litúrgico, este requiem en re menor, y lo que sirve es para eso, para ensalzar un poco las virtudes un poco espirituales que tiene el ser humano. Ten en cuenta que la música, fíjate, y aquí entramos un poco también en simbología. ¿Cuál es un poco la función de la música? O sea, a través de las notas musicales, lo que hace es que
te enerva un poco esos sentimientos que tú tienes, ¿no? O sea, te hace o entrar en un estado eufórico, en un estado de meditación, en un estado de melancolía, en fin, la función ritual que siempre ha tenido la música, porque se dieron cuenta desde hace tiempo, estoy hablando incluso de la época prehistórica, que la música servía para canalizar sentimientos. Y Mozart lo sabía perfectamente. Entonces, a través de este requiem o de las marchas o de las sinfonías o de las óperas que compuso, lo que hacía es que a través de la música era esa búsqueda de la trascendencia. Si encima, dentro de un contexto religioso, como es un requiem, como es una música, como es un oratorio, por ejemplo, pues evidentemente está en poco para ensalzar a Dios. ¿Y dónde se ensalza a Dios? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Un templo, una catedral, una ermita, una iglesia. Lo mismo pasaría con una sinagoga o con una mezquita, si hablamos de judíos o de musulmanes. Pero la música lo que intenta es canalizar esos sentimientos a través de una de las 7 artes liberales, una de las 7 artes puras, como es la música, para precisamente buscar la trascendencia, buscar la unión con Dios o buscarte a ti mismo a través de esa música y que ciertos sentimientos afloren, esos sentimientos que a veces están ocultos, ¿no? Que están en esa especie de la sombra del ser humano, como diría Jung, pues que afloren. Y Mozart lo sabía perfectamente. Entonces, en el Requiem, cuando tú lo escuchas, y además hay que escucharlo con la predisposición adecuada, por supuesto, no estar ahí con mucha gente hablando, ni en un ambiente ruidoso, sino en silencio y sobre todo dándote cuenta por qué lo hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Entonces, desde ese momento entras, se podría decir que en un estado alterado, expandido de conciencia, porque en fondo la música lo que consigue también es eso, a través de la vibración, a través, en fin, de los hercios que tienen distintas notas musicales, lo que intentas conseguir es ese estado de amplitud de conciencia, ese estado de meditación o sencillamente de observación o de elevar un poco tus sentimientos. De hecho, hay músicas, por eso las marchas militares, fíjate que los militares también lo saben, por eso los militares cuando componían o mandaban componer una composición de estas, como puede ser una marcha, lo que tenía es que exacerbar los valores patrióticos, ¿no? Tú fíjate en los himnos de cada país. Los himnos de cada país son marchas. ¿Por qué? Porque lo que se buscan no es una melodía, no es una nana, lo que buscan es vamos a la guerra, vamos a vencer al enemigo, somos los mejores. La marsellesa es un claro ejemplo de todo esto. Tanto la música como la letra lo que busca es exacerbar esos valores, esos sentimientos del pueblo, que es lo que buscan los nacionalismos a través de la música y a través de otro tipo de instrumentos mediáticos y culturales que tienen a su alcance. Entonces, dentro de este contexto, por eso es tan importante la música en los rituales, es tan importante en las ceremonias. De hecho, las logias masónicas, no había una logia masónica, una celebración donde no hubiera una de estas músicas también. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que la música también era un vehículo que canalizaba perfectamente el mensaje que se quería transmitir. Es interesantísimo lo que has dicho porque además es un tema que trato yo mucho, el poder de la música desde el chamanismo ancestral en cualquier cultura del mundo. En rituales chamánicos se utiliza por eso, por toda la vibración que genera. Incluso nos podemos ir a la antigua Grecia en las dionisíacas o todas las festividades que también tenían parte de culto sagrado, ¿no? De sociedad secreta. Ahí estaba la música para favorecer esos estados alterados de conciencia. Entonces, la música clásica parece algo así como más profano, ¿no? Más de nuestro día a día, de nuestra cultura occidental, pero ahí está ese conocimiento velado también. Es que es interesantísimo. Claro, y por eso, a ver, ¿por qué tantos compositores estuvieron involucrados también en este tipo de sociedades secretas? Porque hemos hablado de Haydn, hemos hablado de Mozart, de Beethoven nunca se ha demostrado del todo, pero es que se puede hablar que también Cherubini, Jan Sibelius, por ejemplo, también, Franz Liszt, Puccini, Rachmaninoff, incluso en España, Tomás Bretón, Isaac Albéniz, todos ellos estaban metidos en estas sociedades, ¿no? Sobre todo sociedades masónicas, pero no solo masónicas, Rosacruces, Eric Satie, por ejemplo, que también tiene un tipo de música encantadora. Además, la vida de Eric Satie es para analizarla. De hecho, le dediqué un cronovisor hace tiempo y él estaba metido dentro del mundo Rosacruz. Y el mundo Rosacruz también tiene una simbología y tiene también todos unos principios herméticos muy profundos. Y él hizo música precisamente para los Rosacruces. Entonces, ¿por qué estos talentos musicales les gustaba tanto estas sociedades secretas? Porque se daban cuenta que la música, dentro del contexto adecuado, todavía se amplificaba más, era mucho más potente, ¿no? Esto es como el continente y el contenido. El continente sería la logia, el templo, la iglesia, y el contenido era la música, las notas, el mensaje, ¿no? La vibración.
lo que tú intentabas transmitir a nivel de emociones y de sentimientos. Entonces, claro, la lista es interminable, pero no solo con música clásica, es que dentro de la música jazz también hay personajes como Louis Armstrong, Duke Ellington o Nat King Cole, entre otra media docena más de personajes que fueron masones. Entonces, cuando tú lo analizas de esta forma, hombre, es por algo. ¿Por qué por algo? Porque cuanto más sensibilidad tienes, más te interesa saber un poco qué vías de conocimiento te transmite la música. Tú puedes ser muy buena componiendo y conocer muy bien todo lo que es la nomenclatura musical, pero si te falta un poco de conocimiento, de este conocimiento del que estamos hablando, que va más Sí. allá del conocimiento material, estamos hablando de un conocimiento mucho más espiritual o mucho más místico, pues todos estos compositores lo que hacían era que la música, igual que un buen escritor a través de su escritura, puedes mandar mucho mejor ese mensaje, ¿no? Y entonces, por eso tantos compositores como estos que he citado y muchísimos más estaban de una forma o de otra relacionados con sociedades secretas. ¿Por qué? Porque les daban esa especie de amplitud de miras y esa amplitud de conocimiento cuando encima te juntabas con otros hermanos, como así se llaman entre ellos, con otros hermanos que estaban vibrando en la misma longitud de onda. Qué interesante lo que has dicho de Satie y qué casualidad. Y yo no sabía que era Rosa Cruz. Sí, Y hice un disco que saqué el año pasado y ahora justo para celebrar también estos 20.500 suscriptores estoy poquito a poco publicando por entregas ahora en este canal que se llama Relaxing Satie y cogí algunas obras de Satie y las versioné al piano con un tempo más lento, más tranquilo para que la gente lo utilizara para relajación y meditación, así para sí. tener de forma ambiental. Y qué curioso que lo has dicho, digo, anda, qué casualidad. No existe, ya sabes que no existe la casualidad, no existe la casualidad nunca. Todo tiene que ver. Pues mira, pues analiza su vida y verás que él estuvo muy metido dentro del mundo rosacruciano, no de los masones, pero bueno, al final los rosacrucis y los masones, como te decía, más que sociedades secretas como tal, son filosofías de vida, ¿no? Son formas de compartir un poco la vida o de entender la vida y la muerte. Un poco también como pasa con el taoísmo o con el budismo. No son exactamente religiones, sino más bien formas de entender y relacionarte con la vida. Qué interesante, de verdad. Pues ahora que sale ya este tema de ir un poco más hacia la vida, la muerte, vamos a hablar de Niccolò Paganini, uno de los Ah, grandísimos violinistas de todos los tiempos, que estaba también rodeado de misterio. En su época era como una estrella de rock de la actualidad. Movía masas, las mujeres se desmayaban en sus conciertos y era un misterio, porque con lo difícil que es aprender a tocar el violín, se decía que este hombre, que era un virtuoso espectacular, ¿cómo podía haber aprendido tan rápido a tocar de esa forma? Y empezó a rumorearse que había hecho un pacto con el diablo. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esto, Jesús? bueno, a ver, es que la forma o el aspecto físico que tenía Paganini era de los que te imponía respeto, ¿no? Porque tenía un aspecto patibulario, un tío alto, así, muy blancucho, con unos dedos muy largos, ¿no? Para lo que era. Sí, incluso se dice que tenía el síndrome de Marfan, ¿no? Que se Sí, caracteriza un poco por tener esos dedos largos, lo cual para tocar el violín está muy bien, como te puedes imaginar, ¿no? Y tú lo sabes bien. O sea, sí, claro, sí. si tienes mucha habilidad y encima tienes dedos largos que puedes llegar, ¿no? A todo tipo de acordes, pues mira, mucho mejor. De hecho, Entonces, los caprichos de Paganini son complicadísimos y yo que tengo la mano pequeñita y cualquier violinista que tenga la mano pequeñita, hay algunos caprichos que son imposibles de tocar, de verdad. claro, Anda, lo que sufrí yo ahí con intervalos ahí imposibles, vamos. claro, y él llegaba a notas pues que eran imposibles para otros, ¿no? Para Claro. otros, en este caso músicos, porque Paganini no era compositor, era músico, pero claro, ya te digo, su aspecto físico, pues en el siglo XIX en el que él se mueve, pues dejaba impresionados. Claro, tú le ves a un tío así vestido un poco como un enterrador, ya te digo, de ese aspecto tan extraño y tocando de la forma que tocaba, pues rápidamente empezó a correr el rumor de este ha hecho un pacto con el diablo, porque es imposible que un ser humano pueda llegar a tocar esto. De hecho, hay unas declaraciones de Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn era la hermana mayor de Félix Mendelssohn, también otro de sus compositores prodigiosos, y asistió a un concierto
de Paganini, que sabes que Paganini, aunque se le fueran rompiendo las cuerdas del violín, él seguía tocando, ¿no? Incluso llegó a tocar solo con una cuerda y sacaba sonidos maravillosos, lo cual es algo increíble, ¿no? Bueno, pues Fanny Mendelssohn describe un poco uno de esos conciertos y él llega a decir que el aspecto que tenía, o sea, queda maravillada, por supuesto, con la música, dice, pero es que el aspecto de Paganini era el aspecto de un asesino loco y sus movimientos de un mono. Entonces, claro, ese tipo de cosas. Sí, era un hombre muy desgarbado. Sí. Claro, claro, encima el tío era adicto al juego, adicto a las mujeres. Le llamaban el vampiro violinista. Todo esto yo creo que influyó. Nunca se supo, ¿no?, que él llegara a hacer un pacto con el diablo, a diferencia, por ejemplo, de Tartini. Tartini sí que hay todo un documento, hay todas unas manifestaciones donde Tartini, una de sus obras clásicas, que es El Trino del Diablo, que tú la conocerás. Sí, sí, sí. Además es preciosa, ¿eh? O sea, no Es suena preciosa. nada diabólica, en realidad es muy, muy armónica. Claro, pero sin embargo, sí, Giuseppe Tartini sí que, pues ya por propias manifestaciones, que hizo además a un amigo suyo, a un astrónomo francés, que era Jérôme Lalande, pues él confesó cómo surgió esta partitura, este trino diabólico, y lo que cuenta, ya te digo, es sorprendente porque sí que no hubo un pacto del diablo como tal, pero sí un acercamiento diabólico a esta música. Él lo que dice que fue en el año 1713, él tiene un sueño, esos sueños casi pesadillas, un sueño muy vívido, ¿no? Y dice que en el sueño él sí hace un pacto con el diablo porque se le presenta, ¿no? Se le aparece el diablo y entonces el diablo le dice un poco como si fuera el genio de la lámpara. Y dice, bueno, venga, pídeme un deseo y a cambio llevo tu alma. Y entonces él, que era violinista, dice, bueno, pues coge el violín y interpreta una canción que yo no pueda tocar o que nadie pueda tocar en este mundo, ¿no? Y entonces el diablo coge el violín y claro, como buen diablo que era, pues empieza a tocar una sonata increíble, ¿no?, que le deja asombrado a Tartini. De tal manera, y así un poco, según el testimonio que le cuenta a Jérôme Lalande, a este astrónomo francés, pues él se despierta y se despierta de una forma frenética, como diciendo, lo que he escuchado lo tengo que poner en una partitura de forma inmediata porque no, si no se me va a olvidar. Pero claro, como suele pasar con todos los sueños, cuando él se despierta no recuerda todo, no Claro. recuerda esa música maravillosa que le había escuchado, esa música que le había extasiado, que le había transportado, que le había encantado, no la recuerda del todo, pero aún así transcribe lo que recuerda. Y eso es lo que luego se convierte en el trino del diablo o la sonata para violín en sol menor, que es como realmente se llama. Y siendo una maravilla, Tartini siempre dijo que era un mero reflejo de aquello que él había escuchado tocar al diablo en el sueño cuando hizo el pacto con él. Bueno, pues es una historia, como ves, entre romántica, medio cierta, pero que también sirvió para que la fama de Tartini aumentara. Y de hecho se comenta que a partir de ese momento es como todo, siempre hay un antes y un después. Las obras anteriores de Tartini fueron bastante más mediocres, las obras posteriores a esta sonata para violín en sol menor, pues el Trino del Diablo, pues empezó como a mejorar. Bueno, hubo pacto, no hubo pacto, por lo menos un pacto onírico sí que lo hubo, siempre en función de las declaraciones del propio Tartini. Con esta leyenda, porque aquí sí parece como entre leyenda y realidad, siempre ha estado relacionado con el mundo de la música, del arte, esa tentación del lado oscuro de la fuerza, por decirlo de alguna forma, y llega a la actualidad, eso nos daría para otro programa. Al final, cada uno tiene que elegir su camino y ver si es más importante una fama efímera a cambio del alma, que es algo que nos hace únicos e inmortales. O sea, eso no hay que venderlo nunca por un poco de fama efímera. Pero hay gente que cae en la tentación y ya te digo, eso nos daría para otro programa dentro del mundo de la música, incluso música más actual, con declaraciones de cantantes de pop, de rock más recientes que afirmaban haber hecho directamente un pacto con, con Con el el diablo, diablo. como Bob Dylan, por ejemplo. Nos Bueno, daría Robert Johnson, ¿no? Robert Johnson sería el caso más clásico. Robert Johnson, que es el legendario músico de los blues. Entonces él y dice que hizo ese pacto, ¿no? En una encrucijada, en cuatro sí, lo caminos, del ahí se cruce de juntan. caminos, sí. Claro, el cruce de caminos, que luego se convirtió también en una canción. Pues dice que lo hizo, ¿no? En el año 1938, Robert Johnson, pero también se le atribuye a otros, dentro siempre del mundo del jazz, del mundo de los blues, por ejemplo, a Tommy Johnson también, qué curioso, ¿no? Robert Johnson y Tommy Johnson también dice que se le atribuye, pues eso, como un pacto para vender su alma a cambio de la fama, de la prosperidad. Y bueno, pues de estos hay multitud de casos, ¿no? Ya no te hablo de Black Sabbath y otros que también siempre se ha hablado de ellos, ¿no? De esta música
supuestamente satánica, porque ya te digo, una cosa es que tú pongas como logo o como carátula en tus discos, pues algún elemento satánico, como yo que sé, una cruz invertida o cosas similares, y otra es que realmente sea música satánica, eso es muy distinto, ¿no? De hecho, Claro. siempre se habló que la música satánica no se podía escuchar de una forma directa, sino que tenía que escucharse al revés para precisamente apreciar los mensajes satánicos que se podían transmitir, que eso también daría para otro programa, ¿no? Todo ese tipo de mensajes subliminales de músicas que escuchadas al revés te está diciendo algo totalmente diferente a lo que tú crees que estás escuchando. Y con Black Sabbath, bueno, Black Sabbath sí se sabe que por ejemplo, muchas de sus músicas tienen el tritono, ¿sabes? El Sí, tritono, sí. la música en diablo, que eso nos lo puedes tú mejor comentar, ¿sabes? ¿En qué consiste ese tritono que siempre se asocia un poco como esos acordes tan peligrosos donde el demonio se quería inmiscuir en este tipo de músicas? Sí, hay quien lo llama a ese tritono el diablo sin música, el diablo en la música, pero otros dicen que eso es una leyenda urbana y que eso no es así. Así que, una vez más, queda totalmente en la controversia. Pero lo que sí es cierto es que el tritono suena espantosamente mal, Claro. espantosamente mal. Ahora os pondré, como esto lo estamos grabando, os pondré a ver el sonido de un tritono para que lo escuchéis. Y suena terrible. Entonces, ¿qué es un tritono? No es una nota, sino un intervalo, ¿vale? Entonces, un intervalo es la distancia entre dos notas, esa distancia es una distancia de 3 tonos, de ahí el tritono. Entonces, cuando esas dos notas suenan a la vez, es un sonido altamente disonante y terriblemente feo. Entonces, se asoció, se habla de que ese tritono, pues lo que decían que es como el diablo en la música, o sea, era tan tremendamente disonante que se llegó a hablar de que se prohibió la nota si durante un tiempo para que no se generara ese tritono con la nota fa. Pero eso también hay otros dicen que es una leyenda urbana, o sea, es un poco extraño de comprobar, como aquella leyenda urbana de Goebbels que impuso los 440 hercios, también es como, queda ahí como que no, luego no se encuentra documentación de eso que lo afirme, entonces queda un poco en el aire. Pero lo que está claro es que suena terrible, o sea, eso armónico y paz no te da, te pone la carne de gallina. Bueno, por eso, y Black Sabbath sí que lo utilizaba, y de forma consciente además, porque lo que buscaba precisamente no es buscar un efecto de armonía y de paz, un poco como que estábamos comentando antes, sino un poco todo lo contrario, de que esas emociones, que también ahí están, pues quedaran un poco más abiertas con estos tonos, ¿no? Con esto, como tú bien dices, ¿no? Con este intervalo musical que abarca 3 tonos enteros, que dices, ¿qué ha pasado? Hay algo en mi alma que se ha revuelto, ¿no? O sea, no te ha creado una sensación de serenidad, sino de inquietud. Pero bueno, también se buscaba eso. También ocurre un poco con obras pictóricas modernas. Cuando tú vas a una pinacoteca de arte moderno, verás que hay cuadros que bien, que me transmiten una cierta tranquilidad, una cierta paz, y hay otros cuadros con tonos rojos, negros, en fin, con elementos caóticos, que lo que te buscan precisamente y de forma deliberada es crearte una inquietud. O sea, crear no un sosiego, sino todo lo contrario, que te cabrees, como diciendo, pero vaya mierda de obra que es esta, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se busca de forma deliberada. O sea, que muchas veces cuando hablamos un poco del mundo de la música, ya no te digo, fíjate, cuando Arnold Solberg, que luego te comentaremos, ¿no? También alguna cosita, cuando crea el dodecafonismo, pues a mucha gente no le gusta el dodecafonismo porque A mí no me gusta. se carga el sistema tonal, ¿no? Un poco, claro, mete ahí esas otras 12 notas, ¿no? 12 semitonos y que crea la música serial, ¿no? A mucha gente no le gusta, pero sin embargo siguió, ha sido una corriente muy seguida por la gente y lo que buscan no es cuando tú lo escuchas crearte esa especie de paz, esa música relajante para meditar, ¿no? Nadie creo que medite con Arnold Schoenberg, pero sin Imposible. embargo es una forma de música y bueno, tú lo has dicho, a ti particularmente no te gusta. ¿Por qué no te gusta? A ver, cuéntanos Pues un porque poco. no, por la falta de armonías, escuchar algo de ese tipo y me pone de los nervios. Y claro, es todo lo contrario a lo que yo busco, ¿sabes? Tanto la armonía como la alegría, como la elevación, pues todo lo contrario. Lo bueno, bueno entre comillas, es que en la música y en el arte hay gusto, o sea, para todos los gustos. Para quien se Claro. vaya al extremo más luminoso, al extremo más oscuro, o sea, le da a cada uno lo que busca. Entonces ya depende del consumidor buscar qué es lo que quiere exactamente. Claro, pero cuando Arnold Schoenberg compone esa música, esas canciones, en fin, esos lieders, esas óperas, porque también compuso óperas, lo hizo adrede, o sea, lo hace precisamente para eso, para crear una especie de desasosiego, desde tu punto de vista, digo. Ah, pues no tengo ni idea. Pero claro, es que llega el siglo XX y es que incluso el arte pictórico es
huye como de toda esa armonía. También hay como 20.000 corrientes y en la música igual, que todo cede como a ¿no? a la deconstrucción de alguna forma, al alejarse de la armonía más pura y buscar nuevos caminos que recorren sobre todo la disonancia a tope, ¿no? Claro. Esa tensión de la que hablábamos antes, ese ya no es digamos, la esfera, ¿no? La armonía pura, sino el caos, el ruido, el desorden, y convertir eso en arte. Bueno, pero lo buscan adrede, o sea, que te quiero decir que es una forma, desde su punto de vista, de transmitir un mensaje. Bueno, y a fe que lo transmite, ¿no? Otra cosa es que te guste o no te guste, pero lo transmiten. Y no solo es un caso aislado, sino casos Sí, muy sí, sí. abundantes, ¿no? De compositores actuales. Luego hay excepciones, ¿no? Como Manuel de Falla, ¿no? Que te compone cosas distintas en una época donde casi iba a contracorriente, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo bueno, que hubiera distintas corrientes artísticas. En lo pictórico, tú lo has dicho, ahí es cuando más desmadre hay, sobre todo a principios del siglo XX, es cuando salen todos los ismos, ¿no? Y Sí, sí, entonces el sí. dadaísmo, en fin, el surrealismo, el futurismo, y cuanto más absurdo y cuanto más revolucionario y cuanto más rompedor, mejor que mejor. Claro, algunos han llegado lejos y otros han quedado en nada, no se han quedado en meras anécdotas. Al final lo que llega lejos son las buenas obras, son las que realmente transmiten algo más. Pero claro, cuando tú creas 4 trazos, como yo he visto pinturas, igual que tú, ¿no? 4 trazos ahí, y esto es una obra de arte, ¿y cuánto vale? Pues 30.000 euros. Pero bueno, pues esto, lo de siempre, la clásica frase, esto lo hace mi nieto, esto lo hace mi primo que está zumbado. Bueno, pues estas cosas son las que a veces, es lo que decíamos antes, dentro del mundo del conocimiento, o sea, tú te quieres decir, tú instintivamente sabes lo que es bueno y lo que es malo, instintivamente, con independencia de que tengas más o menos conocimientos en pintura, en música. Yo escucho una música y yo sé si me gusta o no me gusta, directamente, punto. Luego ya me enteraré de quién es el compositor, de quién es la cantante o de qué letra tiene, pero de entrada yo ya sé si me gusta o no me gusta. Esto pasa con un vino, o sea, yo no soy enólogo, pero si bebo un vino sé si es bueno o es malo directamente, ¿sabes? Luego ya me enteraré ese vino, si es un crianza, si son cosechas, de qué año, de qué época y de todo lo que tú quieras. Bueno, pues lo mismo pasa un poco con la música. Entonces, cuando se hace adrede, pues a mí es lo que de alguna forma me está transmitiendo una información muy buena también del compositor. Claro, si yo veo, por ejemplo, no sé, por ponerte algo de Antoni Tapis de pintura, ¿no? Que pone ahí trazos totalmente caóticos, pues yo digo, este hombre lo debe estar pasando muy mal en su vida, porque digo, si es capaz de pintar esto, ¿cómo será internamente, ¿no? ¿Cómo estará estructurada su mente para que pinte esto? Pues lo mismo pasa con la música. En el caso de Arnold Schoenberg, que estamos comentando, Sí. es que también era un supersticioso. O sea, dentro de la parte de su música, él tenía una serie de fobias, como todos, ¿no? Todo el mundo tiene fobias, tiene filias, pero en este caso tenía fobias, y una de ellas era a ver si lo digo, triscaidecafobia, que es el miedo al número 13. ¿Sabes? Lo del miedo ese de viernes 13 o martes 13 o el 13. Simplemente, pues hay gente que le tiene una cierta manía, una cierta superstición y no hace cosas, eso ya lo decían los romanos, ¿no? Que el martes ni te cases ni te embarques, ni hagas ningún tipo de negocio, ni hagas ninguna ofrenda a los dioses. Bueno, pues hay gente que el 13 le tiene una manía especial porque considera que está marcado por la fatalidad y que ciertos acontecimientos de su vida que tienen que ver con el número 13, pues no les han gustado o hay que cambiarlo. Y este le pasó a Schoenberg. ¿Y qué Schoenberg le pasó? bueno, ¿Qué le le pasó pasó? muchas cosas. De hecho, tenía, a ver, al final era como un poco como un niño, como suele pasar con muchos, con muchos supersticiosos. Hacen cosas absurdas. De hecho, él compone una ópera que se llama Moisés y Aarón. Entonces, si sumas las letras de Moisés y Aarón, Aarón, en la Biblia aparece con 2 as, Aarón, ¿vale? Pero él sumó Moisés y Aarón y le sumaba 13 letras. Y dijo, no, yo no compongo una ópera con este título. Entonces le quitó una A a Aarón. Entonces se llama Moisés y Aarón, o sea, Moses and Aaron, pero con una A solo de Aarón. Bueno, pues vale, qué chorrada, ¿no? Bueno, pues es una chorrada en el sentido de que él pensaba que había que evitar el número 13 como fuera. Y fíjate que él nace en Viena un 13 de septiembre de 1874. O sea, que el 13 ya le está persiguiendo continuamente, ¿no? Pero cualquier título, cualquier cosa que tuviera 13 letras o 13 tonos o 13 notas o lo que fuera, lo quitaba, lo intentaba evitar y siempre ponía 12A, 12A, nunca 13, ¿no? Entonces, un poco como Ángel Nieto, ¿no? Cuando él decía que tenía 12 más un título, nunca hablaba de que tenía 13 títulos que había ganado con el motorismo, pues una cosa parecida. Y de hecho, bueno, pues claro, como una fobia
que ya era como muy, muy conocida por sus amigos. De hecho, a él le gustaba mucho la numerología, siempre estaba haciendo cálculos numéricos para saber si había un 13 o un múltiplo de 13 en aquello que hacía o aquello que componía. Y entonces se cuenta que dentro de esa naturaleza supersticiosa que tenía Arnold Schoenberg, le llevó a estar convencido de que iba a morir un año que fuera múltiplo de 13. Y eso así lo asegura, por ejemplo, una de sus grandes biógrafas, que fue Katy Mann. Bueno, pues ¿cuándo muere este hombre? Para que veas un poco cómo al final el destino te persigue, ¿no? Esto es como, ¿no quieres arroz? Pues toma 2 calderadas de arroz, ¿no? Entonces, él muere el 13 de julio de 1951 y muere con 76 años. Y precisamente si tú sumas 7 y 6, ¿qué te da? 7 y 6 da 13. Pues efectivamente al final. ¡Tremendo! No querías 13, pues toma, ahí tienes 13. Bueno, pues esas cosas es muy llamativas, ¿no? Porque Sí, conociendo un sí. poco la biografía de este hombre, pues al final te das cuenta de que es verdad que el 13 le fue persiguiendo. Incluso se habla de Wagner, ¿no? Que también Wagner tenía como una, en este caso no una fobia, pero sino una cierta afición por el número 13, porque ocurre también al revés. Hay gente que le encanta el número 7, hay gente que le encanta el número 3, hay gente que le encanta el número 13. Y Wagner, cuando miras un poco su biografía, verás que el 13, cuando las estrena las óperas o muchas de sus circunstancias vitales en su vida, siempre tenía que ver con el número 13. Sin embargo, hay otros ejemplos, como el caso del músico mexicano Julián Carrillo, que ha dado a conocer la teoría del sonido número 13. Para el 13 es perfecto, ¿no? Y este descubrimiento le llevó a romper la escala musical de 12 sonidos y lo llama las puertas del infinito. O sea que, como ves, pasamos de Schoenberg, el dodecafonismo, a esta escala musical del 13, que yo no la conozco, no sé si tú la has oído hablar de Julián Carrillo, y si no, ahí te dejo el reto, porque él habla de esas puertas del infinito con una escala musical de 12 sonidos. Y dice que es perfecto, porque el 13 es como la escala superior, es decir, como que entras en otra fase, ¿no? En otro ciclo distinto. Bueno, a mí esas cosas siempre me llaman mucho la atención y me gustaría saber mucho más de música porque ya sabes que la música está muy relacionada con la matemática y también está muy relacionada con el simbolismo. Entonces, cuando conoces todo eso, pues posiblemente disfrutes mucho más estas composiciones de personas que sí están, vamos a llamarlo así, sobre el secreto. Eso es. Y ya que sale este tema de música y matemáticas, os recuerdo que tenéis mi disco de geometría sagrada que trata todo esto perfectamente para echarle en el canal un vistazo y en la tienda online si queréis apoyar mi trabajo. Yo lo apoyo y lo recomiendo. En fin, esa música a 432 hercios, esa música, ¿no? Que siempre, y además, para que está demostrado, ¿no? Te genera dopamina y eso siempre genera sensaciones de felicidad, pero también sana el cuerpo y sana la mente, que eso es fundamental, ¿no? La música bien entendida, y hemos hablado un poco de distintos aspectos de la Sí. música te puede curar, pero también te puede matar. De hecho, ya sabes que hay sonidos como el kiai, ¿no? Esos sonidos guturales, esos sonidos directos que te puede paralizar, incluso en algún momento te puede llegar a matar, pero la música también te puede llegar a sanar, porque en el fondo lo que hace es un poco el efecto placebo, es marcar y ampliar los mecanismos de defensa que tenemos, aumentar nuestro sistema inmune, y la música hace que lo hace. De hecho, ahí está el efecto Mozart, entre otros, ¿no? El efecto Bach, donde se sabe perfectamente que ciertas partituras, ciertas músicas, tanto de Bach como de Mozart, ayudan a mejorar tu salud, no solo física, sino también mental. Es decir, te genera endorfinas y te genera sobre todo dopamina y te genera la oxitocina, que sería la famosa hormona del amor. Sí, ese es otro tema también controvertido, lo del efecto Mozart, porque hay gente que dice que es un mito, pero hay ciertas obras de Mozart que se habla que es por las altas notas que utiliza, que claro, son altas frecuencias, que favorece al final lo que hablábamos antes, es todo vibración, estás sometiendo a tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones a una vibración que puede ser positiva. Y eso desde la antigüedad se utiliza, ya los griegos utilizaban la música de lira para tratar problemas depresivos. En el antiguo Egipto también se utilizaba la música a la vez que la medicina para tratar problemas en los enfermos. O sea que haya estado desde siempre, como lo que has dicho, un elemento para sanar, incluso también las emociones. Todos asociamos una música a una canción, una obra, a una emoción o a recuerdos del pasado. Entonces ya trabaja con música también para enfermos de Alzheimer, también para activar zonas de su cerebro que ya están desactivadas. O sea que es un mundo amplio e interesantísimo. La música de las esferas, acuérdate lo que hablaba Pitágoras, ¿no? Sí. Consideraba
que los mundos como forma geométrica tenían que ser esféricos, con lo cual acertó en una época donde no se tenía muy claro que los planetas fueran esféricos. Él habló de la música de las esferas y que cada planeta también resonaba, ¿no? Que emitía un tipo de vibración y que si fuéramos capaces de escucharlo, pues emitía un tipo de música acorde a la vibración de cada planeta. O sea, la vibración del planeta Marte, siempre asociado a la guerra, sería distinta al planeta Venus, asociado al amor. Claro, antes de que se conocieran todas las cualidades astronómicas y geofísicas que tienen estos planetas. Pero eso siempre ha sido como una constante. De hecho, tú lo sabes bien, siempre se ha hablado, bueno, se ha hablado desde los años 50 del año pasado, del siglo pasado, en los años 50 se ha hablado de la resonancia Schumann. La Sí, resonancia Schumann es esa, ¿no? Esa especie de perturbaciones eléctricas, ¿no? Que se generan por las tormentas, que a la vez pues generan también toda una especie de sonidos que cuando se emiten una frecuencia vibratoria, que no sea, parece que pasó del 7,8 a los 12 hercios, no sé ahora cuánto estaría, pero que en el fondo es una especie de música también planetaria que en algunos momentos dicen que nos puede influir, otros dicen que no nos influyen para nada. Bueno, pues yo no sé un poco qué opinas, me gustaría saber un poco tu opinión sobre la resonancia Schumann. Pues hay controversia en eso también. Lo que sí es cierto es que va aumentando esa frecuencia desde unos años a esta parte. Efectivamente estaba en 7,8, que luego eso eran pues casi redondeando 8 hercios, que es lo que se asoció a lo de bajar de 440 a 432 y quitarle esos 8 hercios. Pero esa relación está también un poco cogida por los pelos, ¿sabes? Es como, no, lo relacionamos porque hay 8 de diferencia y tal, pero está un poco también cogido por los pelos. Y mira que yo compongo a 432 desde hace mucho, ¿eh? Y luego eso es como si de alguna forma se fuera elevando la frecuencia de eso lo que suelen llamar la vibración de la Tierra, de alguna forma. Pero sí, vete, el latido de la Tierra, porque dice que se asemeja mucho al latido de un corazón, ¿no? Un poco, claro. Lo que sí está claro es que todo vibra, o sea, todo es vibración. Eso está clarísimo. Bueno, es uno de los principios del Kybalión. Sabes que el Kybalión para mí es uno de esos grandes libros, ¿no? de iniciación, donde en 7 normas, en 7 leyes, en 7 principios, te da las claves exactas un poco de esa sabiduría trascendental, de ese conocimiento sapiencial, en fin, de esa filosofía perenne. Y uno de esos principios es todo vibra, todo es vibración. Entonces, te lo recomiendo y se lo recomiendo, por No, supuesto, sí, a sí, yo todos los... lo he leído. Lo has leído, ¿no? A todos los que Gracias. nos están escuchando, porque en 7 principios muy básicos, con independencia de que creas o no creas en ellos, esto es lo de siempre. Bueno, si da igual que creas en ellos, son como 7 principios cósmicos, 7 principios estelares y universales que sirven para todo. Entonces, uno de ellos es todo es uno, ¿no? O sea, todo es mente, y otro es todo es vibración. Y todo vibra, y efectivamente. Es una realidad. Cuando digo todo vibra, ya es eso, la propia Tierra, los propios planetas, el propio sistema solar, la propia galaxia, nuestra Vía Láctea, también tendría una vibración especial. Otra cosa es que en el espacio no se oiga nada, ya sabes, que no se escucha nada, pero eso es distinto de que tengan un tipo de vibración, ¿no? De que de alguna forma estén transmitiendo una onda que algún día a lo mejor hasta podremos captar y podemos también un poco sincronizar a nuestra forma, ¿no? de sentir y de vivir en el mundo. De hecho, se está haciendo muchísimos experimentos con la música de los animales, ¿no? La música de los delfines, la música de las ballenas, ¿no? Ese sonido, esa vibración que emiten, que además sirve mucho también para relajar. Se pone mucho también a los bebés cuando son pequeñitos, incluso a las madres que están embarazadas, se les pone también en la música esa vibración, esa música que emiten los delfines y las ballenas, porque dice que es muy relajante porque de alguna forma se acompasa, igual que pasa con la resonancia Schumann, se acompasa con los latidos del corazón. En fin, como bien sabes, Jezabel, siempre hay mucha leyenda, mucha literatura, mucha exageración, pero siempre hay un pozo de verdad. Esto pasa como las leyendas. Hay leyendas que son muy exageradas, pero siempre hay un pozo de realidad, hay un pozo de verdad, que eso es lo que tenemos que indagar, eso es lo que tenemos que descubrir. Fíjate, me ha parecido muy curioso lo que has dicho de delfines y ballenas, porque tengo 2 composiciones, una con sonidos de cantos de delfines y otra con cantos de ballenas. También las tenéis en este mismo canal. O sea que ¿Ves? vamos sincronizadísimos, Jesús. Todo está relacionado, todo, Sí. perfectamente, por lo que te decía, porque en el fondo somos curiosos, impenitentes, que nos interesa todo esto. Y además, tú en tu caso, pues que sabes componer y tienes el conocimiento suficiente para transmitir a través de tu música estos conocimientos que a lo mejor de otra forma no lo transmitirías. Lo transmites de otra forma diferente, ni mejor ni peor, pero a través de la música sí que es una llamada, ¿no? de atención a que cuidado, cuidado,
porque la música nos puede hacer trascender. Y dice, ¿y Totalmente. cómo uno trasciende? ¿Cómo esos estados trascendentes del alma? Bueno, pues uno puede ser a través del ayuno, que no lo recomiendo. La gente ayuna muchísimo y entonces tiene estados místicos del alma, pero a través de la música y a través de la música de Jezabel Martínez es otra forma también de llegar a esa trascendencia. Oh, gracias, Jesús. Bueno, pues nos vamos acercando ya hacia el final para no alargar esto mucho. Y entonces me quedan así como dos preguntas, dos cosas que contar. Pero vamos, ha sido un placer. O sea que si has estado a gusto y a la gente le va a Totalmente. encantar, para mí Se ha sería un notado, ¿no? placer. Se ha notado que estoy muy a gusto y además hasta te pregunto yo a ti y todo por esa confianza que tenemos. Pues eso, para mí sería un placer invitarte dentro de unos meses, si quieres otra vez, a charlar Vale. otra vez de lo divino y lo humano y lo que se nos ocurra. De otro Y tema, pero sí, 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 eso por es. supuesto. Será por temas, será por temas. Jo, pues maravilloso. Pues nada, os quería contar que, como sabéis, saqué mi disco Despierta hace algún tiempo, que es un disco que trata de lo que hemos hablado en parte hoy, de esa búsqueda al despertar, del autoconocimiento de uno mismo y del viaje de un alma humana desde que empieza a hacerse preguntas hasta su despertar espiritual. Es todo un viaje y Jesús fue el primero que escuchó el disco y él es el que lo ha prologado. Hay un texto suyo dentro del libreto del disco y lo prologó. Así que me encantaría ahí tu opinión sobre el disco que sentiste cuando lo escuchaste, así de forma breve, tampoco para alargarnos. Hombre, primero todo un honor ser el primero que escucha ese disco. O sea, eso ya te puedes imaginar que para mí es como esa sensación, ¿no? De confianza, es decir, que bien, ¿no? Que me lo pases a mí por primera vez para escucharlo, y para eso, para emitir una opinión sobre lo que sentí y que, bueno, luego lo expresé, ¿no? Que en palabras, ese texto que aparece ahí. Entonces me gustó, ya empezando por el título, ¿no? O sea, es despierta, siempre lo hemos hablado, ¿no? Dentro de las metáforas del conocimiento, dentro de las metáforas del despertar humano, se habla de muchos aspectos, ¿no? Uno de que esto es una especie de obra de teatro, que nosotros estamos pues, representando un papel, Mm. otros hablan pues lo de la caverna de Platón, ¿no? Que en el fondo lo que estamos viendo son sombras y no la realidad, no los personajes tal cual, como esto es una especie de simulación, y la otra es eso, que estamos un poco dormidos, como pasa con la obra de Calderón de la Barca, ¿no? Es ese Segismundo que al final dice que tenemos que despertar de este largo sueño que nos impide ver la realidad tal cual es. Y entonces, bueno, pues ya empezando por ahí, por la música, porque sé perfectamente pues, que compones con esos 432 hercios, porque sé lo que sabes, porque tienes un conocimiento muy superior, no solo de la música, sino también de estos temas que tanto nos gustan, de estos temas trascendentes, que en el fondo es la búsqueda de uno mismo, la búsqueda espiritual, la evolución del ser humano, para intentar ser mejores personas, que en la medida que uno es mejor persona, ayudas a otras personas a conseguir también sus objetivos, que en el fondo estamos en el mismo camino, y el camino tanto tú como yo, como tantos, en fin, que nos siguen y tantos amigos comunes que tenemos, es un poco el de despertar a la gente. Es decir, en la medida que nosotros, pues bueno, podemos tener un poquito más de conocimiento, que ese conocimiento no nos lo quedemos nosotros, sino que lo podamos compartir. Y tú lo que haces en este disco, y por supuesto en todos los demás discos que has compuesto, es compartir tu sabiduría, que no tu conocimiento. El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. El conocimiento es lo que acumulas, la sabiduría es lo que expandes, es lo que das. Y la sabiduría siempre está asociada a una palabra, muchas veces tan desprestigiada en el mundo actual como es el amor. La Mm. sabiduría es amor es compartir, amor es estar, amor es lo que expande, el miedo es lo que nos contrae y tu música consigue precisamente que nos expandamos, que abramos nuestros canales de conocimiento, pero también de cariño, de amor, de expansión, porque en el fondo todos estamos relacionados, todos somos uno, todos vibramos. Yo creo que con tu música lo transmites perfectamente y no es peloteo, sino que es una realidad vivencial, experimental y lo que dé o lo dejé reflejado de la mejor manera posible en ese texto. Jo, muchísimas gracias por tus palabras, Jesús. Y además el prólogo, no veas lo que lo agradecí. Para mí ha sido un honor porque te respeto y te admiro desde hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias. Y has dicho algo muy importante, la palabra amor, que está tan denostada hoy en día, que ya el hecho de amar a otra persona, por ejemplo, ya es como un síntoma de debilidad o de cachondeo. Y el amor más profundo, el amor a esa unidad, a ese todos somos uno, ya parece que se omite como si no existiera. Y creo que es la clave de todo, la clave para trascender este show de Truman en el que vivimos. Así que el amor, además, que yo intento poner en cada nota de cada composición que os traigo y espero que se note, y lo que has dicho a compartir y que nos enriquezca a todos. Y ahora vamos, bueno, sigue, si vas a decir algo. No, nada, solo te iba a decir que un poco tu música, de alguna forma, transmite
un poco lo que yo llamo las 3 T's, ¿no? Que además ya tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que es un poco transmutar, transmitir, un poco mensaje, y trascender. Entonces, cuando algo consigue, una obra literaria, una obra pictórica, una obra musical, consigue esas 3 T's, ¿no? Que es esa transmisión, ese transmutar, ese transmitir, ese trascender y todo lo que tiene que ver un poco con este cambio espiritual, yo creo que es fundamental. Y más fundamental, sobre todo, en este tiempo que vivimos. Sabes que según los hindúes estamos en el Kali Yuga, en Sí, una época totalmente. oscura, en una época donde parece que todos los valores se revierten, donde parece que lo que antes era bueno ahora es malo, donde parece que estamos todos despistados, no sabemos muy bien, en fin, qué camino seguir. Es como que los valores están invertidos. Hay una crisis realmente de valores, hay una crisis espiritual, es mucho más peligrosa que la crisis política o la crisis económica. Entonces, todo este tipo de cosas, ahora es el momento precisamente de transmitir esa especie de rayos de luz. Y esos rayos de luz se transmiten de muchas formas, ¿no? O bien a través de lo que hizo Teresa de Calcuta, haciendo ese tipo de gran, bueno, de gran humanidad, ¿no? Con los niños de Calcuta, o sencillamente en la medida que cada uno podemos hacerlo en nuestra casa. Yo a través de mis programas de radio, tú también con este podcast, con tus músicas, porque ahora más que nunca es necesario que estas chispas luminosas florezcan en esta edad oscura, en este Kali Yuga. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que hacéis vosotros también con vuestro programa de La Escóbula, por ejemplo, que llega a muchísima gente y de una forma entretenida, accesible, porque además ahí sois un montón hablando y siempre se hace como muy ameno, pero siempre dais eso, rayos de luz, puntos de conocimiento, aportáis cosas, información, conocimiento sobre temas cada vez diferentes que la gente no conoce, y eso es otra forma también de mantener unidas a las personas. Cuando hacéis programas en directo, se reúne ahí gente para escucharos, gente que cada uno viene de una zona, de una parte, muy diferentes, y se crea magia, como si fuera un concierto. De alguna forma, es gente que se reúne a compartir de alguna forma. Y de ahí quería hablar ya para cerrar el honor, bueno, y la alegría que fue para nosotros, para Kinia, que nos encargarais ese himno de La Escóbula, que además que a la gente le encanta, o sea, nos escriben ahí, siempre que damos un concierto, siempre hay alguno que nos escribe, pero tocaréis lo de La Escóbula. Claro. Vienen escobuleros a nuestros conciertos y nada, bueno, a vosotros os gusta, ¿no? Que quedasteis todos encantados ahí Hombre, con el himno. sí, sí, a ver, yo creo que ahí es cuando confluyen un poco esas energías, ¿no? Un poco, de hecho, la Mm. primera vez que interviniste en la escóbula, ya nos enamoraste a todos, ¿no? Con tu música y con tu forma de ser. Y entonces yo pensé que sería bueno adecuar esto, ¿no? O sea, todos los programas, y ya el nuestro ya tenía una trayectoria, en fin, no son de estos programas que empieza y nunca sabes, en fin, si va a tener mucha duración. El nuestro, bueno, pues ya tiene una solera, ya llevamos 12 temporadas, nos han dado ya 5 premios al mejor podcast en historias y creencias. Y cuando nos conocimos, y yo me di cuenta que vuestra música, la de Kinia y la tuya también en particular, pues coincidía, iba muy bien, ¿no? Un poco en la sintonía, en la vibración, en la mentalidad, en la filosofía que intentamos transmitir en la Escóbula de la Brújula cada semana. Y por eso te lo propuse, ¿no? Hice pues, esa temeridad, ¿no? De, bueno, pues, sabiendo que me podías decir que no, pero me pareció que era muy adecuada esa música y por eso te dije, digo, ¿por qué no compones una música, una marcha, ¿no? Pues, como podría ser esta marcha de las escobas, ¿no? De las escóbulas, se podría decir. Sí. Y porque yo veía que se podía, que podíamos aunar, ¿no? Esos dos formas de entender el conocimiento a través pues, de la música, a través del diálogo, a través de las tertulias, a través de los libros que exponemos, de las investigaciones, de las experiencias de cada uno. Y efectivamente, cuando tú me dijiste que sí, que estabas encantada, que te había gustado la propuesta, para mí fue también un honor. Cuando se lo comenté a mis compañeros, pues por supuesto, fue una alegría, porque nos dimos cuenta de que a lo mejor a la escóbula le faltaba eso, le faltaba ese toque musical, le faltaba ese toque único, original, personal, que vosotros hicisteis, porque no era coger una canción que ya teníais, sino que era una canción que compusisteis expresamente para nosotros. Y Eso desde ese es. momento yo me di cuenta, y creo que tú también, que era algo más que una canción, que era algo más que una marcha, que era algo más que una música, que era una especie de himno. Y ese himno está claro que lo ponemos siempre que termina la escóbula y además es como
como un enganchón de energía, ¿no? De endorfinas, porque te eleva, ¿no? Te eleva la vibración y eso eleva también a los oyentes. Entonces, por eso no me extraña que ya nos hayan asociado la escóbula con Quinia y para mí es un orgullo, ¿no? Que Quinia y la escóbula están asociadas y de hecho cada cierto tiempo cuando podemos, y de hecho en este año ya lo verás, que os volveré a liar en alguno de estos programas que hacemos en público para que podáis tocar, que intervengáis en directo y compartamos. Otro de los verbos también que es muy bonito y que yo lo uso bastante es compartir. Compartir afición, compartir esa magia que tenemos por el encuentro y en el fondo cada programa y cada concierto que dais es el arte del encuentro con la gente, con la música, con las experiencias, con las anécdotas, con el momento, porque cada momento y cada instante es único, es irrepetible y siempre, siempre tiene ese componente de magia que no se debe perder. Eso es, y esa magia es la que intentamos meter en la canción, como la hicimos un poco a medida, y le dimos una vuelta de tuerca hasta en el título, porque vuestro programa es La escóbula de la brújula, y Sí. nosotros lo llamamos La brújula de la brújula, de la bruja, perdón. Parecía un La brújula de la trabalenguas. bruja, que al final lo llamamos la marcha de las escobas, de las escóbulas. Es otro Al nombre final popular que hemos los dado. un poco de eso, porque intentamos reunir en la música tal misterio, toda la parte está del misterio de la historia, de las tradiciones, el contacto con la naturaleza, un poco, ¿no? Todo lo que se recoge en la escóbula. Historia, además, metimos ahí las brujas como en una especie de aquelarre. Hasta hay un momento que dicen como una especie de sortilegio, luego la música explota y es muy alegre. O sea, es intentar recoger también esa alegría, ese compartir que hablabais. O sea, que en una sola canción es como recoger un poco la esencia del programa y de todos los colaboradores de este programa. Y Pues sí, hacéis yo que lo creo, hacéis, lo recogéis sí, sí, perfectamente, porque de hecho que te entran ganas de levantarte de la silla y empezar a danzar, ¿no? Una especie de aquelarre musical sí, precioso con reminiscencias celtas también, ¿no? Pero que en el claro. fondo también tiene ese tipo de música ancestral, esa música primigenia, esa música que te anima, ¿no? Pues eso, a danzar, a bailar, ¿no? La danza de la vida, la danza de las esferas, la danza de la amistad, la danza del amor. Yo creo que es la perfecta sintonía para terminar un programa que en general pues está cargado de mucha información. Imagínate, durante 2 horas, a veces Sí, más de sí, sí. 2 horas, A cargado de veces os alarga información, mucho. de datos y tal. Y entonces al final terminamos con esta música que el que no la haya escuchado la tendrás que poner ahora, evidentemente, porque ya te digo, es más que una canción, es más que una música, es un himno. Y los himnos al final lo que hacen es hermanar a la gente, ¿no? Y desde ese momento, Quinia y la escóbula estamos hermanados y bueno, será un hermanamiento que durará muchísimos años. Eso es maravilloso y seguiremos haciendo cosas y que siga adelante esa creatividad porque además nos enriquecemos mutuamente y eso es maravilloso. Entonces, nada, si quieres añadir algo más, Jesús, para despedirnos y cerrar, ha sido un placer para mí tenerte aquí, de verdad. No, darte también las gracias porque es verdad que esta entrevista estaba pendiente, al final se ha podido llevar a cabo, a materializar, que me he encontrado muy a gusto contigo, como ya sabía que me iba a encontrar muy a gusto contigo, que hemos tocado temas que en principio era la música clásica, pero al final, como ves, pues en fin, el camino nos ha llevado por otros vericuetos, pero también siempre muy atractivos y muy fascinantes, y que por supuesto, pues aquí me tienes presto y dispuesto para cuando quieras, para otra entrevista, y por supuesto, las puertas de la escóbula siempre las tendrás abiertas para ti, para los componentes de Quinia y sobre todo para todos los... ¿Cuántos decías que eran? 20.500 suscriptores, ¿no? Que Sí, tienes. a ver, sí, sí, desde Pues hace para unos los días. 20.500 suscriptores, enhorabuena, porque no todo el mundo llega a esa cifra tan especial, ¿no? Y solo se llega a esa cifra, y más que irás acumulando, con talento, con el buen hacer, con la simpatía y sobre todo con la profesionalidad de la que haces gala en todo. Así que fenomenal, Jezabel, me he sentido muy a gusto y cuando quieras hacemos una segunda parte de otro tema del cual te sorprenderé. O Seguro eso, que o sí. eso espero, o eso espero. Seguro que sí. Jo, pues muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer, de verdad, interesantísimo y yo estoy convencida al 100% de que a la gente le ha encantado este programa, que ha sido ameno, interesante, enriquecedor y con perlas muy profundas, a las que conviene darle luego, vamos, espero que el programa haga pozo y os haga pensar durante largo tiempo. Pues gracias, Jesús, y hasta la próxima. Gracias a ti, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Bueno, y a vosotros y vosotras, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de las tertulias y ya sabéis que en este canal tenéis música para escuchar y muchísimas cosas que os ayuden en este viaje iniciático que es la vida. Gracias a todos y nos vemos pronto.